Hola, hola, soy Ana Rubí y bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos en el cuarto paso de 7 maneras de conocer a Dios, la oración. La palabra orar se relaciona con las palabras hablar y llamar. Rogar, pedir, suplicar, deja que la oración fluya. Así como cuando hablas con una persona. Tienes que tener en cuenta que la oración es hablar con Dios. Con tu oración estás buscando captar y llamar la atención de Dios. La oración no tiene reglas, tiene orientaciones. Tú puedes orar de muchas maneras y como cuanto quieras, pero la oración en sí tiene una base y un fundamento que es acercarte a Dios, conectarte con Él. A veces oramos y no sentimos a Dios, a veces oramos y no escuchamos a Dios. Y creo que ese es el principal límite de las personas, que están orando para escuchar o para sentir. Pero tú no debes orar para recibir algo, tú tienes que orar para estar en comunión con Dios, para llamarlo a Él, para convivir con Él. Es una convivencia. Si tú oras con la intención de recibir algo y no lo recibes, no vas a querer volver a orar. No tienes que orar por querer recibir algo, tienes que orar por conocerlo a Él. Cuando oras, sí o sí te conectas con Él, sientas o no sientas. Pero ¿cómo debemos orar? Hay una estructura que Jesús nos dio. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocimiento. Reconocer a Dios, alabarlo, invocarlo. En este mismo momento estás invocando a Dios. Como tú quieras. Padre, Dios, amado, mi amigo, mi vida. Puedes llamarlo como tú lo has conocido. Altísimo, Dios Todopoderoso. De esta manera tú captas la atención de Dios, lo llamas porque lo reconociste. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Negación completa. Es muy triste que al iniciar nuestras oraciones, nosotros solamente sean peticiones. Padre, dame esto, dame aquello, y solo le estás pidiendo cosas que tú quieres, pero no sabes si Dios quiere dártelas. ¿Cómo entonces le puedes pedir algo a Dios que tú no sabes que es su voluntad? Mejor di, hágase tu voluntad. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la oración de un justo, la oración de alguien que está trabajando por hacer lo correcto. Dime, ¿estás trabajando para hacer lo correcto? Entonces empieza tu oración confesando tus faltas. Antes de que presentes tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano en todo cuanto tú puedas. Perdona las ofensas y tu Padre te va a perdonar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina con reconocerlo. Jesús sabe que necesitas aún una mayor dirección para saber orar, porque Él entiende que cada uno de nosotros tiene necesidades peculiares y especiales. En tu situación, ¿cómo debes orar? Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mandó al Espíritu Santo para que Él nos enseñara todas las cosas, todos los caminos por los que deberíamos de andar. Y pídele que te enseñe a orar. Al orar puedes interceder por otros, puedes alabar a Dios, puedes adorar. Y como no todo es pedir, también puedes agradecerle a Dios. Hay miles de oraciones. Cuéntame, ¿cómo será la tuya? ¿Cuáles han sido mis principales dificultades al momento de orar? No sentía, pero no necesitas sentirlo. Y cuando aprendí eso empecé a sentirlo. Allí cuando me explicó Dios que yo no tenía que sentir, yo tenía que creer. La fe no es sentimiento, no es emoción, es convicción. Entonces tú no tenías que sentir algo para saberlo, tú tenías que saberlo para sentirlo. Y cuando yo comencé a orar, sabiendo que Él me escuchaba, mirando al cielo y sonriéndole aunque yo no sentía nada, fue cuando me empecé a enamorar de Dios. Y oraba sin sentir, y no sentía nada, y me comprometí a orar, y no sentía nada. Leía la Biblia, no sentía nada. Es más, sentía ansiedad, no entendía nada. Alababa, no sentía nada. Lo que Él estaba haciendo era quebrarme. Y allí fue cuando empecé a sentir. Empecé a sentir el fuego, empecé a sentir la presencia, empecé a sentir el consuelo. Pero uno no va a ser quebrado si uno no está dispuesto a hacerlo. Hasta que llegue un punto en el que te canses. Y en ese punto de debilidad, Dios va a aprovechar para quebrarte por completo. Punto número 2. No recibía respuesta. No pasaba nada de lo que yo le estaba pidiendo. Quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte. Quiero hacer esto. Nada. Ni un soplo. Nada. Todo era tan silencioso. Yo no podía más. Hasta que Dios me enseñó algo. Tú tienes que esperar. Espera y deleítate en mí. Y no te preocupes. Deja todos tus afanes y tus preocupaciones, que yo tengo el control. Comencé a recibir las respuestas de mis oraciones cuando dejé de hacerle presión a Dios. Si oraba por eso, no me afanaba. Oraba y lo dejaba allí. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios te quiere dar lo que le pides, en cuanto sea su voluntad, pero a su tiempo, a su manera y con paz. Tercer problema que tuve al orar. ¿Cuánto tiempo orar?
Había escuchado de predicadores que oraban 7 horas al día, de personas que ayunaban 3 días y 3 noches y no les pasaba nada. Un día me encerré en mi habitación y dije, voy a orar 1 hora. Un fracaso. Me sentía ansiosa, preocupada y estresada. Y entonces Dios me agarra y me dice, si ellos han orado todas esas horas, es porque yo puse el querer como el hacer. Porque yo los llamé a hacerlo y les di la capacidad. Ora el tiempo que yo te he llamado a ti a orar. Si son 5 minutos, me entregas esos 5 minutos porque yo te he llamado esos 5 minutos. Pero si tú vas a orarme 2, 3 horas, horas que yo no te he llamado, yo no voy a estar contigo. Y esas horas serán una pérdida de tiempo. Ora solamente el tiempo que yo te he llamado a orar. Ok, está bien, ¿cuánto tiempo? Déjame fluir, me dijo. Solo déjame fluir y no pienses cuando estés orando. ¿Cuándo debo orar? Es que las personas creen que deben orar en la iglesia, en sus casitas y cuando terminan de comer cada alimento. Tú debes orar en todo momento. Es una relación, es una comunión con Dios. En todo momento tú puedes hablar con Él porque Él en todo momento está contigo. Así que el cuándo orar, no te afanes. Puedes orar en cualquier momento. Incluso ahorita que estás viendo este video le puedes decir, Dios, ayúdame a entender estas palabras. Y la última dificultad que tuve al orar. ¿Qué debo decir? Si ya me quedé sin palabras, ¿debo de mencionar a todas las personas de este mundo para ser verdaderamente un intercesor? 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas y hablando y más hablar. No, la oración no es así. Hay momentos en la oración en donde uno simplemente está en silencio y hay oraciones de espera. Y esas las tuve que experimentar. Cuando simplemente me senté en el piso de mi casa, sobre mi cama, en una silla y me quedaba respirando hondo. Miraba el cielo y me quedaba tiempo allí esperando. ¿Esperando qué? No sé, esperando, simplemente en silencio, hasta que una palabra, hasta que una oración, hasta que algo viniera. Y ahora por esta persona, por orar por alguien o por una necesidad que yo estoy pasando. Simplemente espera. Quedarte en silencio alabando a Dios o solo en silencio estando con Él. No decir ninguna palabra y estar con Dios allí. Y si me cansé, tranquilo. ¿Por qué te esfuerzas tanto en orar? Y la oración es un deleite. Créeme que hay momentos en los que tú vas a cansarte, sí, pero te vas a sentir fuerte espiritualmente. Y si no es así, algo estás haciendo mal. Debes esperar al Espíritu Santo, porque Él te va a dar la fortaleza. Él te va a poner ese querer, ese anhelo, tanto que no te va a ser pesado orar, sino que te va a ser un deleite. Porque Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te preocupes por la oración. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Cuéntale a Él todo. Él te escucha. Si Él te conoce. Dios te bendiga.